cómo comenzar esta historia. ¿Cuál podría ser el principio y cuál podría ser el fin para definir esta historia? Bueno, el principio puede ser ahora o tal vez este puede ser el final, pero comenzaré por mis años mozos. ¿Quién no se emociona por ir a una fiesta? ¿Quién no se llena de alegría por saber que se aproxima una fiesta, el festejo, el que sea? Bautizo, boda, 15 años, una invitación de unos amigos a una reunión. La fiesta que sea siempre te emociona porque te hace salir del lugar donde vives, de tu zona de confort. Vas a pensar cuál es el mejor tacuche para llevarte, te vas a emperifollar para verte lo más presentable y acorde al lugar, pero sobre todo lo más simpático y ameno o amena que puedas llegar. Y si yo te contara que para mí hubo un tiempo en que las fiestas eran un suplicio y un tormento, que yo rogaba y pedía a Dios, misericordioso, que por favor pasara un burro y se atravesara en la calle, que hubiera un accidente. Sí, muchas veces pedí, ¿por qué no hay un accidente? ¿Por qué no se mueren ellos? ¿Por qué no me muero yo? ¿Por qué no se acaba esta película, este drama existencial? Y no vamos a esa fiesta. Pero bueno, antes de decirte por qué no quiero ir a una fiesta, era una niña. Cuando conviví, muchos años, conviví con un alcohólico. Soy Angélica, soy familiar de un alcohólico. En otros términos se podría decir que tendría yo que estar en Al-Anon, que son los familiares de alcohólicos para poder comprender la situación de ellos. Pero una niña de 10, 8, 6, 14 años puede entender a un alcohólico, tiene ese grado de raciocinio, de madurez para entender a un alcohólico de todo lo que vive, de todo lo que procesa y sobre todo cómo nos arrastra a su vicio directa o indirectamente. Al principio yo no sabía qué era eso, ni conocía esa palabra. Alcoholismo no era una palabra que se utilizara en las escuelas de esos entonces. Te estoy hablando de los 80s, principios de los 90s. Estaba muy cerrada la sociedad y eran temas que no se hablaban. Al mismo que el de la sexualidad tampoco se hablaba. Ahorita hay muchos libros, temas, información, entras a redes sociales, le picas a Santo Google y te puede dar un resumen de todo lo que quieras. O entras a IA y te dice todo lo que tú necesites de cualquier tema, por escabroso que parezca. Pero en los 80s, ¿qué puede haber de información más que lo hubiera en un libro? Y cuando me atreví a hablar en casa y preguntar por qué pasaban esos, siempre lo más atinado era, cállate, tú eres una niña, no sabes, cállese chamaca, no sea metiche, váyase para otro lado. El acudir a fiestas era un terror para mí. Convivir con un alcohólico 24/7 es algo muy complicado. Al principio no lo comprendes. No entiendes por qué tu familiar más cercano, más allegado, la persona que amas, la persona que es tu ídolo, que eres su fan, que lo ves como un Dios, como un todopoderoso, la persona que te va a resolver la vida, la persona que te dio la vida, sea un alcohólico y te trate de tales maneras que lejos de sentirte víctima, te vuelves, te sientes el responsable, te sientes el culpable, te sientes, híjole, yo soy el malo, él es el bueno, pobrecito, sí tiene toda la razón. Y te digo esto porque yo lo viví. Si te lo platico es porque lo viví y lo veo en muchas personas que lo escriben en las redes sociales y comparten sus experiencias. ¿Qué hago cuando tengo un familiar alcohólico? Mi comentario es: aléjate lo más rápido que puedas de ese lugar. Si la persona tiene más de 1 año o 2 tomando y ya no puede, ya no hay fuerza de voluntad en él o en ella, se escucha muy feo, pero ¿qué crees? Primero está mi integridad. Yo no lo pude decir, o más bien sí lo dije, se lo dije muchas veces en casa: vámonos de esta casa, ¿qué hacemos aquí? ¿Por qué estamos aquí? Cada vez que había una fiesta era un terror y era un suplicio. Recuerdo claramente que una vez fuimos a una fiesta lejana y tuvimos que tomar un camión urbano, un camión de pasajeros, de ese lugar a nuestro origen, a nuestra casa. Y en el camino iba diciendo una sarta de incoherencias, que nos bajaran del camión, que nos dejaran ahí botadas, que para qué nos querían tener si no nos ocuparan de nosotros, que no éramos sus hijas. Una y mil salta de tarugadas y barbaridades que decía, que lejos yo de entenderlas me preocupaba, me espantaba. Yo decía, no, si nos baja del camión, ¿qué vamos a hacer? Y yo aquí tenía yo escasos 8 o 10 años, en medio de la nada, camiones de hace muchos años. Con el paso del tiempo fui entendiendo que él era un alcohólico. Alcohólico porque lo vivió de su familia, porque ahora con los años entiendo que fue heredado, que fue lo que vivió
él fue lo que tuvo a la mano y fue lo que aprendió y convivió. Y no lo estoy justificando, solamente estoy poniéndole nombre y apellido a las palabras, a las emociones y los sentimientos que me embargaban esos momentos. Volteaba a ver a mi mamá y le decía, ma, ¿por qué no hace nada? ¿Por qué todo es lo mismo? ¿Por qué todo es igual? Si ya sabemos cómo va a acabar esta historia, ¿por qué lo permite? Y ella solamente se callaba. Pues sí, porque también si hablaba le tocaban sus catorrazos, lo mismo que a nosotras y a mí, infinidad de veces fui víctima de muchos golpes y maltrato por parte de él. Ya lo superé, afortunadamente ya está superado. Nada fácil, tuve que ir a terapia mucho tiempo, deshogarme, agarrar almohadas y golpearlas infinidad de meses, refrescarle su jefecita y también hablar con Dios, a mi Dios espiritual, y decirle, hazme entender por qué él fue así. Nada fácil y es complicado convivir con un alcohólico, tengas 1 o 50 años, porque ¿sabes qué pasa? Se vuelven las víctimas y te hacen creer que tú eres el malo, que tú eres el culpable, que tú eres el responsable de todo lo que les pasa, que si toman es por tu culpa, que si toman es porque no lavaste bien la ropa, que si toman es porque se acabó el dinero, que si toman es porque les estás pidiendo algo, etc. La cuestión es que se vuelven ellos las víctimas o hacen parecer que son las víctimas y que tú eres el malo o la mala de la historia. Por eso te digo, aléjate de esta persona. Se escucha fácil, por supuesto, decirlo es bien fácil, son unas cuantas palabras pronunciadas, escupidas y sacadas de la boca, aléjate. Pero decirlo y llevarlo a la práctica se requiere mucho valor, mucha determinación y mucha fuerza de voluntad y mucha bendición divina. A mis 10 años, ¿a dónde me iría yo? A ningún lugar. Por supuesto que no estaba pensado en mi mente escapar de ese bendito o ese aterrador lugar que me daba escalofrío simplemente con meter la llave y saber que iba a entrar a casa. Porque había días que todo estaba perfecto, todo estaba maravilloso, todo estaba muy bien, todo era amor y dulzura. Yo decía, estoy pensando mal de él. Sí, tiene razón, yo soy la mala porque pienso mal de él y él es un amor. Mira, se sentó con nosotros a ver un programa y trajo palomitas y trajo dulces y trajo un regalo a mi mamá. Qué buen papá tengo. Y había otras que lo odiaba, me caía gordo, me chocaba y yo quería esconderme, escapar, irme muy lejos y no regresar a esa bendita o maldita casa, según el lugar y el momento. Yo decía no. Muchas veces fui víctima de su brutal ataque, de su violencia física contra mí. ¿Qué podía hacer una chamaca de 8, 7, 10, 12 años en contra de un hombre fuerte, valeroso en ese momento e irrompible? Para mí era un hombre irrompible que tenía una fuerza descomunal y no sabía de dónde la sacaba. Recuerdo que también, pasados los años, una de mis hermanas ya un poco más grande regresó tarde de la secundaria y no sabíamos dónde ir a buscarla. ¿Y qué crees que pasó? Regresó tomada. Era lógico. Si mi papá tomaba y todos le teníamos miedo, pues tal vez en algún momento mi hermana dijo, esta es una fuga, esta es una escapatoria, si mi papá lo hace, ha de ser algo bueno. Y no te quiero contar cómo le fue. Cristo se quedó corto al lado de ella, de cómo mi papá la maltrató. Y cuando yo traté de meterme entre ellos, me dijo, quítate porque si no a ti te va peor. Yo en esos entonces tenía 15 o 16 años, pero aún así la fuerza de él era mucha en comparación con la mía. ¿Yo qué podía hacer? Lo único que hice fue agachar la mirada y ver cómo golpeaba brutalmente a mi hermana. Y no la pude defender. Pasaron los años. Le dije, madre, esto ya no es vida. ¿Qué hacemos aquí? Un día se armó de valor. Tuvo que reunir mucho valor. Durante muchos años lo tuvo que acumular. Y decir, basta, esto se acabó. Ya es intolerable vivir con él, con nosotras, con lo que vivamos en ese momento. Basta. Se armó de mucho valor ella y se alejó de él. Y yo me alejé con él, con ella también. Me alejé de él y me fui con ella. Y qué cosas tan curiosas, ¿no? Cosas que no entiendes, pero que pasan. Después que se separaron, dejó de tomar, ¿tú crees?
Así, dejó de tomar. Y yo dije, ¿cómo es posible? Tuvo que deshacerse de una familia para que él dejara de tomar. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se llega a estos momentos? ¡Qué bárbaro! ¡Qué cínico! Y todos los años vividos, ¿por qué no lo hizo antes? Porque no quería, porque no quiso, porque mi madre era un pilar en su vida. Y si él estaba tomado, pues mi mamá lo resolvía de una u otra forma. Ella siempre salía avante, siempre salía adelante con sus 3 hijas, con su vida, con las preocupaciones, con los deberes, las necesidades y todo lo que una madre sabe que se necesita para el día a día. Me costó mucho trabajo perdonarlo, por supuesto, muchas sesiones, muchas lágrimas, muchos enojos, muchas recordadas de jefa que ni siquiera ella tenía la culpa. O tal vez sí fue también responsable. Eso no lo sé ni me interesa. ¿Qué crees? Al paso del tiempo logré perdonarlo. Y me perdoné a mí por a veces sentirme culpable, por sentirme la mala del cuento, por mentalmente pensar y desear que se muriera o que yo me muriera o que ya no estuviéramos en este planeta, o como en las películas, en las series de esos programas que presionaban un botón y se iban a otra dimensión. Y yo decía, ¿por qué no me pasa a mí en estos momentos? ¿Por qué no hay aquí un portal y entro a él y me alejo y y regreso y ya es otra dimensión? Era una fantasía ese momento. Había muchos programas de fantasía y yo quería ser parte de ellos. Quería ser la protagonista, o quise ser, pero no. Esta era mi realidad, la que estaba viviendo en ese momento. Desafortunadamente, al paso del tiempo, él falleció de una manera difícil y complicada. Situaciones que se complicaron a raíz de su alcoholismo. Vinieron otros padecimientos más crónicos, más críticos, más difíciles, hasta que un día su materia física ya no aguantó. Afortunadamente, saldé mis emociones, saldé con él estos recuerdos, estos sentimientos encontrados, y ahora los puedo compartir contigo. Porque tú que me estás viendo del otro lado podrás pensar que esta persona se la vive bien. Y sí, ahora me la vivo bien. Pero años atrás viví muchas situaciones y también tengo historias que contar porque las viví. Y te comprendo cuando eres familiar de un alcohólico y no sabes qué hacer, pero sí te voy a decir que tú no eres responsable y no te sientas culpable cuando ellos te señalan y te dicen que por tu culpa. No es cierto, jamás. Eso lo utilizan ellos para victimizarse y para hacer pretextos de tomar y volver a tomar y volver a tomar y seguir tomando. Lo viví en carne propia. A mí nadie me lo contó. Yo lo viví. Sé que donde quiera él que esté, está más tranquilo, está mucho mejor que lo que estaba viviendo él en este plano. ¿Cuáles eran sus problemas existenciales? Los desconozco. Segura estoy que tal vez no los pudo superar y por eso se enfrascó en ese mundo de vicio y complicaciones. Porque también tenía otro vicio, fumaba como chacuaco, pero esa es otra historia que contaré en otro momento. A simple vista, el tomar pareciera algo sin sentido. Tomó una copa, no pasa nada. Y sí, hay bebedores de ocasión o de fiesta, como le llaman. Está perfecto, pero cuando ya es tomar y tomar y tomar por hoy, por mañana, por pasado. Recuerdo una vez que yo me quedé asombrada, me quedé con la boca abierta, dije, ¿cómo? No entiendo, esta en mi lógica no lo comprendo. Un día dijo, tengo sed. ¿Y qué te imaginas cuando alguien te dice, tengo sed? Pues voy a tomar un vaso con agua, una bebida refrescante, un refresco, no sé, algo básico que piensas, voy al refri y traigo un vaso con agua frío, o le pongo hielos, o voy al garrafón y me sirvo agua. No, fue a la tienda, compró una bebida grande y dijo, tengo sed. Y empezó con el glu, 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 hasta terminársela. Esa vez yo me quedé impávida. Dije, ¿cómo? Se supone que si dijo que tenía sed, pues tenía que ser agua, o un té, un café, o leche. Mi cabeza, mi cerebro es para lo que daba. Pero cuando llegó a esos extremos, afortunadamente mi mamá tomó una buena decisión. Y sí, en su momento fue criticada, fue juzgada, híjole, lo peor, porque cómo dejó a su esposo. Porque, como dicen en la Iglesia Católica, juntos hasta la muerte. Pero la muerte ya estaba en nuestras vidas todo el tiempo desde que él empezó a ingerir desde la primera vez. Así es que la muerte no solamente es cuando cierras tus ojos y dejas de respirar. La muerte es cuando estás en este plano
y vives situaciones que no sabes controlar o no entiendes qué es lo que está pasando, y es cuando es momento de buscar ayuda. La vida es esto, una película, y tú decides si quieres ser el protagonista o la víctima.